buenos días. Gracias por acompañarnos en este webinar de formación en donde vamos a abordar el dinamismo apostólico en el Regnum Christi con Emilio, que nos está acompañando aquí. Muchas gracias, Emilio, por acompañarnos. Y pues sin más, creo que podemos encomendarnos al Espíritu Santo, comenzando con una oración para ponernos en presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro. Venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Y nos quedamos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, pues creemos que este webinar llega en un momento pues bastante providencial, bastante de Dios, porque Papa Francisco justamente acaba de terminar todas las catequesis que abordó. Fueron 14 catequesis en donde habló del discernimiento, y ahorita está comenzando un nuevo ciclo acerca de catequesis sobre el celo apostólico. Entonces, el Papa va a empezar a hablar acerca de esta pasión evangelizadora, considerándolo un tema urgente y decisivo para la Iglesia, y como teniendo en mente que esta dimensión es vital para toda la Iglesia, ya que nos infunde de alegría, de entusiasmo y de ganas para salir adelante. Entonces, pues Emilio nos acompaña el día de hoy y sin más lo presento. Emilio Martínez es laico consagrado del Regnum Christi, también hermano del padre José María Martínez, legionario, quien es director de la sección de señores de la Ciudad de México Poniente. Emilio es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y por la Pontificia Universidad Gregoriana. Trabaja como profesor de la Facultad de Teología del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Es director del Magíster Internacional e Interuniversitario de la Doctrina Social de la Iglesia y docente de Historia de Espiritualidad Moderna y Contemporánea. Emilio es miembro del Colegio Directivo Territorial de la Federación Regnum Christi en España, donde también dirige la Comunidad de Laicos Consagrados de Madrid. Además, fue miembro de la Comisión Central para la Revisión de los Estatutos del Regnum Christi entre 2014 y 2017 y miembro del equipo de trabajo del ensayo sobre el encuentro con Cristo, publicado por el área de Vida y Misión en la Dirección General en el 2002. Pues muchas gracias, Emilio, por acompañarnos. Todo tuyo. Muchas gracias, Jimena. Bueno, y muchas gracias a todos los que están conectados, escuchando. Agradezco de modo muy particular a Bernardo Pérez y al padre Adolfo Güemes, los encargados territoriales de apostolado de los territorios de México y de Monterrey, por esta invitación que me han hecho a estar con ustedes este día. Es muy grato y muy consolador siempre venir a México, estar aquí en esta nación en que su cultura rezuma evangelio, en que realmente toda su historia es historia de evangelización, y que si bien pues también podemos observar en la sociedad, ¿verdad?, heridas en carne viva, heridas abiertas, pues no dejan de ser siempre una llamada a la esperanza, al compromiso solidario, a poner lo que está de nuestra parte, todos nuestros talentos movidos por la fe y el amor, al servicio pues, del reino de nuestro Señor aquí en el mundo. Muy bien, pues hoy vamos fundamentalmente a profundizar en el número 11 de los estatutos de la Federación Regnum Christi, en el número 11, porque ha sido el número que el Colegio Directivo General del Regnum Christi ha puesto como referente en este momento en que nos encontramos en estos meses de discernimiento apostólico de la realidad. El Colegio Directivo General nos ha convocado a todos los miembros del Regnum Christi a que realicemos a través de nuestros encuentros con Cristo en estos meses un discernimiento apostólico de la realidad para prepararnos a la Convención Internacional del Regnum Christi del 2024, que todos esperamos que el Espíritu Santo quiera que sea un momento de un gran impulso apostólico para todo el movimiento, para todo el Regnum Christi. Bien, pues
con este fin, pues para facilitar, ayudar en este discernimiento apostólico de la realidad que realizamos desde los equipos, desde las secciones, desde las localidades de Regnum Christi en todo el mundo, pues para ello vamos hoy a detenernos un poco más, a profundizar el número 11 para comprender cuál es el dinamismo apostólico propio del Regnum Christi y orientar así mejor nuestro discernimiento. Bien, primero quiero hablar con ustedes un poquito acerca de la evangelización. ¿Qué es esto de evangelizar? Partiendo fundamentalmente pues, del magisterio y desde luego del testimonio de Cristo, de Jesucristo. Y en un segundo momento hablaremos también del corazón del carisma del Regnum Christi, la experiencia espiritual que está en la base del carisma apostólico del Regnum Christi, para ya a continuación pasar a estudiar el número 11. Primero en su contexto, dentro de los estatutos, desde el número 7 al número 11, vamos a ver que forman una unidad, y después cuál es el contenido propiamente que nos presenta este número, para comprenderlo bien a fondo y poder con ello servirnos mejor de cara a ese discernimiento que hacemos a través de los encuentros con Cristo. Como todos saben, en la solemnidad del Sagrado Corazón del año pasado, de 2022, se publicó el ensayo del encuentro con Cristo, ¿verdad?, donde se explica muy bien cómo se hace el discernimiento apostólico a través, en el Regnum Christi, pues del método de la revisión de vida, de ese método de esos 3 pasos del ver, juzgar y actuar. Ver, juzgar y actuar que presuponen otros 2 verbos anteriores, que es el creer y el amar. El creer y el amar. Solamente desde la fe y el amor, pues podemos prepararnos para hacer un discernimiento apostólico, una escucha del Espíritu Santo, ¿no?, de lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros. Creer y amar para así poder ver con los ojos de la razón y de la fe, ver la realidad como Dios la ve, en su verdad, con los ojos de la razón y de la fe. Y entonces dejarnos cuestionar, ¿no?, por esa misma realidad, Dios que nos habla a través de la realidad y nos cuestiona, y pasamos a ese juzgar, ese discernir qué tenemos que ver nosotros con esa realidad, qué rol jugamos, qué papel jugamos en todo ello, y por lo tanto, desde el Evangelio, qué espera de nosotros el Señor, qué espera de nosotros en esa situación el Señor. Y después de ese juzgar, pues pasar lógicamente a nuestra respuesta, el actuar como una respuesta a ese juicio de Dios sobre nosotros. Respondemos con nuestro compromiso apostólico en la realidad, para transformarla según el Evangelio. Bien, pero ¿qué es evangelizar? El Regnum Christi se propone evangelizar los corazones de los hombres y de la sociedad. Así lo formula en el número 7 y número 8. Evangelizar los corazones de los hombres y de la sociedad. Evangelizar de una manera muy sencilla, sin pretender dar una definición completa, el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 176 nos dice que evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Simplemente, evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Y si vamos al Concilio Vaticano II, pido ahora que nos proyecten Apostolica Nactositate el número 2, el decreto del apostolado de los laicos, Apostolica Nactositate el número 2. Muchas gracias. Ahí podemos también encontrar una definición en esta misma línea que el Papa Francisco sintetiza de qué entiende la Iglesia por apostolado, por evangelización. Y no es otra cosa que el fin mismo de la Iglesia, la razón para la cual Jesucristo fundó la Iglesia en el mundo. Y dice, la Iglesia ha nacido con el fin de que por la propagación del reino de Cristo en toda la tierra, para gloria de Dios Padre, todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora. Y por su medio, por medio de estos hombres, se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo.
la propagación del reino de Cristo en toda la tierra para gloria de Dios Padre y para que todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora, de la plenitud que Cristo ha venido a traernos. Y entonces, por su medio, por su compromiso, por su vida, se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo, todo el mundo creado, todo el mundo hacia Cristo para que en Cristo Cristo lo pueda presentar al Padre y Dios sea todo en todos, ¿no? Esa visión ecológica integral, global del reino de Cristo. Bien, y dice, toda la actividad de la Iglesia, del cuerpo místico, dirigida a este fin, se llama apostolado. Y este apostolado de la Iglesia lo realiza, nos dice, a través de todos sus miembros y de diversas maneras, porque cada uno lo realiza en función de su propia vocación personal. Y continúa el número diciendo, porque la vocación cristiana es, por su misma naturaleza, también vocación al apostolado. La vocación cristiana es vocación al apostolado. Y no podría ser de otro modo, gracias por haber compartido el texto, no puede ser de otro modo porque Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, la palabra de Dios hecha carne. Jesucristo es palabra y persona, palabra y vida, palabra y obra. En Jesucristo, nos dice el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, que en Jesús persona y misión tienden a coincidir, haciéndose eco pues, de esa idea teológica que fundamentalmente desarrolló von Balthasar, ¿no? En la teodramática, de cómo en Jesús el Hijo de Dios, su persona, que es el ser Hijo de Dios, es también su misión. Y la misión con la que viene a este mundo no es otra que vivir su filiación divina, vivir su amor de hijo al Padre, ser el Hijo de Dios. Y realizando esa misión de ser hijo, pues nos hace a todos hijos en Él, ¿no? Para gloria de Dios Padre. En Cristo su persona es su misión. Y Cristo es entonces palabra de Dios, pero una palabra eficaz, una palabra que lo que dice lo realiza. En los evangelios de estos días estamos viéndolo hacer milagros, pero es esa misma palabra del primer día de la creación en que dijo Dios, hágase la luz. Lo que dijo Dios fue el verbo, su palabra, Jesucristo, y se hizo la luz y se hizo el mundo y se hizo el hombre a imagen de Cristo. Bien, porque es una palabra generadora de vida, palabra eficaz, palabra efectiva, y al mismo tiempo su persona, su encarnación, su presencia entre nosotros es siempre también una obra, una vida elocuente que nos habla del amor de Dios, del amor del Padre. En Cristo palabra y obra pues coinciden. Y el apóstol cristiano, el evangelizador cristiano, está llamado también a evangelizar en su vida con su palabra y con su obra de caridad, con su testimonio también. Por eso en Evangelii Nunciandi, el Papa San Pablo VI, Evangelii Nunciandi 20, habla de la necesidad del testimonio para el apóstol. El apóstol, primero de todo, tiene que evangelizar con su propio testimonio de vida, con sus obras de caridad. Y después, en el número 21, continúa el Papa Pablo VI, Evangelii Nunciandi, diciendo que todo apostolado tiene que ser un anuncio explícito de Jesucristo. Por lo tanto, todo apostolado tiene también que ser palabra, que ser anuncio explícito de Jesucristo. Anuncio explícito, palabra, pero movida por la caridad, una palabra que nace del amor, que nace de la caridad, que nace de ese amor que es el Espíritu Santo, el alma de la evangelización, el don más precioso de Cristo, que es el amor de Dios, la comunión entre el Padre y el Hijo, que estamos también llamados nosotros mismos a aspirar y a transmitir. Bien, pues ese Espíritu Santo, alma de la evangelización, ese amor de Dios, es el que tiene que mover las palabras del apóstol para que sus palabras sean efectivas y causen transformación y causen fruto. Y al mismo tiempo, ese mismo Espíritu Santo es el que tiene que mover el actuar del cristiano
las obras de caridad, el testimonio de vida, que va a ser unas obras de caridad elocuentes del amor de Dios. Y así van a ser también obra apostólica, apostolado. De acuerdo, entonces evangelizamos con palabras efectivas y con obras elocuentes, con obras de caridad elocuentes, pero siempre con ese amor de Dios. Bien, ¿cuál es el corazón del carisma del Regnum Christi? El Regnum Christi nace como un proyecto, como un ideal de colaborar en la evangelización de los hombres y de la sociedad, ¿no?, a través de la formación de grupos de apóstoles comprometidos en los distintos ambientes sociales y profesionales, y a través de la generación de iniciativas, de obras de transformación evangélica del mundo, de transformación de la sociedad, de evangelización, de cristianización de la sociedad. Así nace fundamentalmente en el horizonte de 1949, y si uno va luego a las explicaciones de reglas que recibían los novicios legionarios en los años 50, pues ahí se ve esa insistencia en que esta familia espiritual no está llamada simplemente a ir a los hombres individualmente considerados, sino a llegar a transformar la sociedad misma para Cristo, el reino de Cristo, ¿no? Transformar la misma sociedad. Siempre esa búsqueda de que las cosas cambien, de que seamos agentes colaboradores del Señor en esa evangelización del mundo. Bien, y siempre con esa referencia a los grupos de apóstoles de distintas categorías profesionales y sociales, comprometidos en transformarlas, y las obras, iniciativas de transformación. Estos dos elementos, los grupos de apóstoles y las obras evangelizadoras, pues aparecen en los estatutos del Regnum Christi, pues de 1988 y de 2004. En los de 1979 no aparecía formulado así, con tanta claridad, y ahora en los estatutos actuales, ya de 2019, pues vienen recogidos no en un mismo número, sino de una manera más fundamentada en su base teológica y más explicitada, como vamos a ver. En el fondo, lo que está en el fondo de nuestro carisma, en el Regnum Christi, pues es esa experiencia espiritual que de alguna manera describe el número 10 de los estatutos de la Federación, un estilo de entrega, un estilo de ser apóstol, ¿no? Y parte diciendo: de la experiencia personal del amor de Cristo genera en nuestro corazón la urgencia interior de entregarnos apasionadamente a hacer presente su reino. Caritas Christi urget nos. Y esta pasión nos mueve a asumir un estilo de vida que se caracteriza por unos rasgos que presenta ese número. Entonces, en el corazón hay una experiencia del amor de Cristo. Decía Apostólica Anastosidade número 2 que la vocación cristiana es vocación al apostolado, porque Cristo es el apóstol del Padre. Cristo vino a este mundo a establecer el reino de Dios, y lo hemos estado considerando y viendo en la liturgia de esta semana. En esta semana, si vamos a los evangelios que hemos escuchado en la Santa Misa, el lunes son del evangelio de los primeros capítulos de San Marcos. El lunes nos hablaba el evangelio de Jesús, que proclama que ha llegado la hora, ha llegado el reino de Dios. El reino de Dios está cerca, el reino de Dios está presente, está al alcance de la mano. Conviértanse y crean en el evangelio, reciban la buena nueva. Bien, la palabra, Cristo que predica con su palabra. Y a continuación, en todos los evangelios de los días siguientes de esta semana, vemos a Cristo haciendo milagros, haciendo obras de caridad elocuentes de la presencia del amor del Padre entre los hombres. Obras que transforman las situaciones y el mundo.
Bien, pues los miembros del Reino Christi estamos llamados a ser testigos, y entre todos los demás cristianos y entre los hombres, a ser testigos de esta llamada universal que nos hace Dios nuestro Señor a ser apóstoles. Que toda vocación cristiana es vocación al apostolado. Que Cristo cuenta con nosotros para su misión. El hecho de descubrir en nuestra propia vida personal que Cristo cuenta conmigo para su misión es muy fuerte, es muy fuerte. Yo creo que todos los miembros del Reino Christi hemos experimentado en la llamada del Señor a compartir su misión el gran amor que tiene Dios por nosotros. Ese gran amor porque siendo nosotros nada, los primeros necesitados de la redención, de la gracia de Dios, siendo los primeros necesitados, descubrimos que precisamente el Señor cuenta con nosotros para hacernos sus colaboradores y colaborar con Él, ayudarle a Él en esta misión tan hermosa de llevar el mundo entero a la gloria de Dios, el mundo entero para Dios. Bien, y lógicamente el descubrir el amor de Dios en el hecho de que Cristo me invita a compartir su misión, siendo yo algo tan pequeño, tan necesitado de su gracia, y viendo los ojos de misericordia, de amor con que Dios me ve, pues genera en mí esa respuesta apasionada, ese deseo de corresponder con todo lo que yo tengo, ponerlo todo al servicio de ese amor de Dios, poner todo lo que tengo al servicio de la obra evangelizadora, del apostolado, al servicio de la misión de Cristo. De ahí viene esa magnanimidad, ese deseo de darlo todo, de dar lo mejor de nosotros mismos en todos los campos en la evangelización. Y en ese contexto de respuesta que queremos que sea generosa, que sea magnánima, pues entra el estar disponible para lo que más se necesite. Y por lo tanto, ponernos a leer la realidad que nos rodea, las situaciones en las que vivimos, con ese corazón de apóstol que busca dar una respuesta a aquello que más se necesita. Por eso, buscar cuáles son las necesidades principales de la evangelización en el propio ámbito de vida, para responder dando lo mejor de mí mismo en esa necesidad, para colaborar con el Señor en la transformación de este mundo. Bien, pues ese es el dinamismo propio, ¿verdad?, del Reino Christi, que queremos testimoniar, vivir, testimoniar y contagiar, transmitir a los demás cristianos y a todos los hombres, para llevar a todos los hombres al Evangelio, a la Iglesia y a la santidad. Bien, en este contexto vamos a ver entonces qué nos aporta el número 11 de los Estatutos de la Federación. Y primero de todo tenemos que darnos cuenta, a ver si nos proyectan el estatuto del número 7 al 11, ¿verdad? Cómo forman un conjunto, estos números, una unidad que nos presenta cuál es el corazón del carisma apostólico del Reino Christi, cuál es la misión del Reino Christi. Están precedidos en este capítulo segundo, Fundamentos de la Federación Reino Christi, artículo primero, Fundamentos espirituales. Este grupo de números están precedidos del número 6, que es una introducción que viene a decir que en el Reino Christi hay diversidad de miembros con diversidad de vocaciones, pero todos ellos participan de una misión y una espiritualidad comunes. Y entonces, a lo largo de este artículo, va a presentar cuál es esa misión y cuál es esa espiritualidad. Del número 7 al número 11 se explica cuál es esa misión común, y ya luego del número 12 hasta el final, hasta el 26, se explica cuál es la espiritualidad común. Bien, el número 7 y número 8 nos hablan de la finalidad del Reino Christi. El número 7 del fin último, de cuál es su finalidad última. Dice, dar gloria a Dios y hacer presente el reino de Cristo en el corazón de los hombres y en la sociedad.
por la propia santificación en el estado y condición de vida al que Dios nos ha llamado y por una acción personal, por una acción apostólica personal y comunitaria. Bien, y el número 8 especifica ya cuál es la misión particular. Si el número 7 habla del fin general, el número 8 de la misión particular. Y esa misión particular esto realmente es el corazón del carisma, porque se trata de reproducir en nosotros un misterio de Cristo, un rasgo del misterio de Cristo que nos caracteriza. Y es ese Cristo que sale al encuentro de las personas, que sale a convocar, a buscar a las personas, ahí donde ellas viven, que no se queda en sí mismo, sino que sale al encuentro, que convoca. Les revela el amor de su corazón, por lo tanto revela el amor. Luego las reúne, aquí está lo que hablábamos de los grupos de apóstoles comprometidos, que Reino Christi siempre ha buscado formar, reúne las personas y las forma como apóstoles, líderes cristianos, y las envía y acompaña para que colaboren en la evangelización de los hombres y de la sociedad, ¿no? Bien, entonces, habiendo presentado la misión del Reino Christi, fin general y misión particular, después el número 9 sirve de introducción a los números 10 y 11, y el número 9 habla de la fecundidad apostólica, donde pone el Reino Christi su confianza del fruto del esfuerzo evangelizador que pretende realizar. ¿Dónde está nuestra esperanza, nuestra confianza? ¿De dónde viene, de dónde va a venir el fruto apostólico, la eficacia apostólica? ¿De dónde viene? Viene de la unión a Cristo y a la Iglesia, como la vid a los sarmientos, ¿no? Y somos conscientes de la necesidad entonces de que la acción apostólica esté acompañada, precedida y acompañada de la oración, la participación de la cruz, la gratuidad del servicio de los demás, la confianza en el primado de la gracia, de la acción de la gracia, y el testimonio de esa vida auténticamente cristiana. Bien, por lo tanto hay un compromiso, desde luego, de conversión, de santificación por parte de cada uno de nosotros, ¿no? Que precede y acompaña todo nuestro esfuerzo evangelizador y esfuerzo apostólico, si no sería meramente aparente, no sería auténtico. Bien, y después ya el número 10 y el número 11 presentan entonces de qué manera realiza el Reino Christi esa misión del número 8, del número 7 y 8, y de qué modo pues evangeliza a los hombres y la sociedad. El número 10 parte, como habíamos visto, de la experiencia espiritual interior que hacemos, ¿no? Y desde el corazón del apóstol, por eso está escrito en singular, el número 10, desde el corazón del apóstol, desde esa transformación interna, viene luego un estilo de vida externa, un estilo de comportamiento, de modo de hacer apostolado, ¿no? Bien, un estilo de entrega. Y el número 11, pasamos al número 11, de algún modo está escrito en plural porque en realidad parte del exterior del mundo en que vivimos, de las circunstancias, de la situación del mundo en que vivimos, de las necesidades evangelizadoras que descubrimos en el propio ámbito de vida, para desde allí Dios nos convoca a la evangelización y entonces de qué manera nosotros respondemos con ese discernimiento apostólico, generando iniciativas y obras que respondan a esas necesidades. Como ven, si en el número 8 se encontraba también esa formación de grupos de apóstoles comprometidos, en el número 11 encontramos, desde luego, la generación de obras, de proyectos evangelizadores, como un modo propio también de actuar el Reino Christi y su misión. Bien, entonces, este número 11, el referente que nos ha dado el Colegio Directivo General para el discernimiento de la realidad, tiene dos partes fundamentales. Primero, habla de reconocer unas necesidades principales de la evangelización.
¿no? Dentro de ese contexto que hemos dicho de querer dar una respuesta generosa dando lo mejor de nosotros mismos, de esa disponibilidad del apóstol que busca realmente el reino y su justicia, pues entonces se abre a ver cuáles son esas necesidades principales, para entregarse a ellas. Bien, y con la fe y la razón contempla el mundo en que vive, el propio ámbito de vida. Y entonces ya viene luego una segunda parte del número, emprendemos iniciativas que pueden ser más puntuales, o establecemos obras apostólicas que pueden llegar a ser instituciones que perduren en el tiempo, orientadas especialmente y nos presenta aquí el número 7 horizontes, 7 escalones, 7 fines, para orientar nuestra respuesta a las necesidades de la evangelización, orientar nuestra respuesta, esas iniciativas, esas obras que queremos realizar, especialmente orientadas hacia estos horizontes. Bien, y son 7, como podemos ver aquí, los vamos a explicar a continuación. De acuerdo, podemos dejar de compartir el texto. Muchas gracias. Entonces, como decimos, lo que nos presenta este número son 7 horizontes, pero antes ha hablado de descubrir las necesidades de la evangelización en el propio ámbito de vida. ¿Cuál es el propio ámbito de vida? Pues los propios ámbitos de vida son primero de todo la familia, la propia familia nuclear y alargada, las amistades, el grupo de amigos, de amistades, es la comunidad de vecinos, el barrio, el fraccionamiento, es la colonia, en fin, es la comunidad cristiana parroquial, del propio grupo del Reino Christi, etc. Es propio ámbito de vida también, desde luego, el lugar de trabajo y la comunidad con la que trabajo. El grupo, la comunidad laboral, es propio ámbito de vida la ciudad, la patria, la Iglesia universal, la sociedad internacional, el mundo entero de las criaturas. Bien, esos son esos ámbitos de vida. Es ahí donde tenemos que buscar las necesidades principales de la evangelización. ¿De qué manera necesita de Cristo el mundo, la sociedad internacional, la propia patria, el propio sector profesional, ¿no? En mi sector profesional, de qué manera mi barrio, mi grupo de amigos, mi familia, de qué manera necesitan de Cristo. Y en la segunda parte del número, con los 7 horizontes que se nos presentan, se nos da ya pistas de respuesta, hacia dónde tenemos que actuar, cómo actuar para dar respuesta a esas necesidades que descubramos. Y lo importante es darnos cuenta que lo que aquí el número presenta como respuesta es todo un proceso, un dinamismo apostólico, y no son simplemente sectores, campos, ámbitos cerrados, ¿no? Excluyentes uno de otro. Se habla de 7 niveles, de 7 horizontes, que a mí me gusta poner la imagen, pues simplemente de círculos concéntricos, unos círculos concéntricos donde el primero impulsa al segundo, el segundo al tercero, así hasta el séptimo, ¿no? Unos círculos concéntricos que van abriendo un horizonte cada vez más amplio. Unos escalones, donde de algún modo el primero sirve de base a los siguientes, de base y de impulso, ¿no? Y así genera todo un dinamismo evangelizador que viene a especificar este número 11 en qué consiste evangelizar el corazón de los hombres y de la sociedad. Porque si nos fijamos, y vamos a verlo enseguida, los primeros números, los primeros horizontes van en la línea de evangelizar el corazón de los hombres, evangelizar a las personas, incluso consideradas individualmente, pues vamos a ver que poco a poco esos números se van transformando en evangelizar y transformar la sociedad completa, la sociedad, ¿no? Evangelizar el hombre y la sociedad. Entonces,
ese ideal que nos presentaba en el número 7 y 8, el número 11 nos lo desglosa en estos 7 pasos, 7 escalones, 7 círculos concéntricos de un horizonte evangelizador apasionante, apasionante. Y tenemos que ser capaces de ver en ese dinamismo estos horizontes. El primero de todo, el anuncio de la fe y la difusión de la doctrina católica. Ese es el primer horizonte. El anuncio de la fe y la difusión de la doctrina católica, porque todo apostolado auténtico es anuncio de la fe. Anuncio explícito de Jesucristo, ¿no? Decía Pablo VI. Toda actividad apostólica nace del deseo de querer compartir con los demás el encuentro con Cristo, la fe en Cristo. Y la fe que queremos compartir con los demás no es una experiencia subjetiva nuestra, es la fe de la Iglesia, es la fe de la revelación. Por eso el anuncio de la fe no se puede separar de la difusión de la auténtica doctrina católica. Y el miembro del Reino Christi es un maestro de la doctrina católica, un difusor del magisterio, de esa fe objetiva que nos ha dado la Iglesia y que custodia la Iglesia. Bien, la fe no es solo un conjunto de verdades, es una virtud teologal, ¿no? Y tenemos que buscar favorecer esta virtud en las personas, pero una fe real, una fe tal como la entiende la Iglesia. Desde este deseo de compartir la fe, ¿no? Pasamos, en segundo lugar, a la formación cristiana y educación de la niñez, adolescencia y juventud. La formación cristiana y la educación de las nuevas generaciones. Porque la fe no solo se ha de anunciar, la fe tiene que encarnarse en la vida, tiene que ser acogida y formar a las personas, transformar a las personas. Se requiere educar en la fe. Esta formación cristiana y educación inicia, por lo tanto, de una fe que quiere ponerse al servicio del desarrollo integral de las personas, hacer que las personas crezcan, que maduren, que lleguen a su plenitud. Se trata de preparar a las nuevas generaciones, a cada persona, para la vida desde ese evangelio para hacerse hombre del que hablaba Juan Pablo II en Cruzando el umbral de la esperanza. La fe humaniza, el evangelio para hacerse hombre, una fe al servicio del desarrollo y de la formación, la educación integral de las personas. Esa formación integral de las personas tiene también que conducir necesariamente al tercer horizonte, la promoción del matrimonio y de la familia, porque la persona únicamente madura con el amor. Solamente cuando alcanza a vivir el amor, se realiza en plenitud como persona. Y el ámbito natural donde descubre y experimenta el amor es la familia, Esto Juan Pablo II lo decía claramente en Redentoris Hominis número 10, como el hombre solo puede vivir, no puede vivir sin el amor y solamente se realiza en el amor. Y luego también en la Misa a las Familias del año 82 en España, pues recordaba que la familia es la única comunidad en la que todo hombre es amado por sí mismo, por lo que es, y no por lo que tiene. Bien, entonces la promoción del matrimonio y de la familia, la educación de las nuevas generaciones requiere y debe conducir a promover el matrimonio y la familia, porque la evangelización de las personas no puede reducirse a lo individual. El ser humano es un ser social, está abierto a la relación y por lo tanto su educación tiene que englobar las relaciones interpersonales y sociales. Y la familia es ya la célula básica de la sociedad y está llamada además a constituirse en iglesia doméstica. De ahí el cuarto horizonte, la promoción, la pastoral vocacional. Porque evangelizar a las personas y llevarlas a la maduración de la fe solamente se va a lograr si las acompañamos hasta su plenitud vocacional, sabiendo que todas las personas son llamadas por el Señor a una misión particular, a una misión singular. Y cada uno debe contribuir en la evangelización del mundo desde su propia vocación personal. Por eso es muy importante que cada quien alcance esa plenitud vocacional. El matrimonio no agota la riqueza vocacional del ser humano, la riqueza vocacional cristiana. Se nos invita a abrirnos a una pastoral vocacional que permita a las personas descubrir lo que Dios quiere de ellas, mostrándoles la belleza, el valor y el sentido
de los diversos caminos vocacionales en la Iglesia, incluyendo la presentación de las múltiples vocaciones de especial consagración, del sacerdocio, de la entrega misionera, en sus variadas formas. Ahora, la vocación está unida a la misión, de aquí el quinto horizonte, la evangelización de los ambientes profesionales, de la cultura y de los medios de comunicación. La evangelización de las personas ha de conducir a la evangelización de la sociedad, porque el hombre es ser social y además el cristiano es un hombre al que Dios le ha encargado el mundo, como decía San Alberto Hurtado, santo jesuita chileno. Bien, la vocación está unida a la misión y el cristiano que alcanza su plenitud vocacional, que madura en la fe, está llamado a comprometerse en la evangelización de su ambiente profesional, a través de su ambiente profesional la evangelización de la sociedad completa, la generación de una cultura cristiana, ¿no? Es fundamental. Y esa es la idea con la que nació históricamente el Regnum Christi, como un proyecto de evangelizar mediante grupos de apóstoles comprometidos los distintos ambientes profesionales y sociales. Se requiere, por lo tanto, que hagamos red con los distintos colegas de nuestra profesión para evangelizar la sociedad desde nuestro sector profesional. De ahí el número 49 del Estatuto sobre las redes. Esto debe fructificar en la evangelización de la cultura, que la cultura viene a ser como el alma de la sociedad. Porque ya decía Juan Pablo II también que una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no plenamente recibida. La fe tiene que transformarse en vida y generar vida, generar transformación. Tiene que hacerse cultura que vivifique, cultura que es alma de la sociedad, el principio que anima toda la vida social. Y los medios de comunicación, pues precisamente son vías privilegiadas por las que discurre la cultura, por la que se comunican los miembros de la sociedad, se encuentran las personas y comparten sus bienes. Bien, de allí el sexto horizonte, la promoción de la justicia social. La promoción de la justicia social. Porque la evangelización de la sociedad tiende a adecuar la sociedad, transformándola a lo que Dios quiere de ella, al proyecto de Dios sobre ella. Evangelizar, como decía el Papa Francisco, es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Y por lo tanto, el Evangelio transforma, no deja las cosas igual. Transforma ¿hacia dónde? Hacia el plan de Dios, hacia ese proyecto de Dios. La justicia en la Biblia, estamos hablando de la justicia social, la justicia en la Biblia es precisamente la adecuación de la realidad al querer de Dios, al proyecto de amor de Dios. La adecuación a la voluntad de Dios. Es la realización de su plan salvífico y de plenitud para el hombre, para la sociedad y para el mundo. Es la presencia del reino de Dios. Esa es la justicia social. Por lo tanto, la sociedad se tiene que transformar, tiene que acoger y tomar la forma que Dios quiere para ella, esa justicia social. Dice el Papa Francisco que la propuesta del Evangelio no es solo el de una relación personal con Dios. La propuesta es el reino de Dios. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. Entonces, tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales. Buscamos su reino, buscad su reino y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Bien, así decía el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Bien. Y así es, y el Papa Pablo VI recordaba que entre evangelización y promoción humana hay efectivamente lazos muy fuertes, no se pueden disociar. Hay que promover una sociedad justa para hacer presente el reino de Dios en este mundo de forma que llegue a ser un hogar digno de los hijos de Dios en el que todo contribuya a darle gloria, como dice también el reglamento de los laicos del Regnum Christi en el número 4. Bien, y así llegamos a ese séptimo horizonte, la práctica de las obras de misericordia, la práctica de las obras de misericordia, corporales y espirituales, que son realmente la corona del reino de Cristo, porque la justicia se corona con la misericordia, se corona y se completa con la misericordia. La justicia y la misericordia
no son momentos contrastantes entre sí, decía el Papa Benedicto XVI, sino dimensiones de una única realidad. Justicia y caridad no se pueden disociar. Caritas in Veritate número 6, ahí podemos leer y recordar ese número. Y la misericordia es la expresión más delicada y preciosa de la caridad. Esa misericordia que nos habla de la gratuidad de la caridad de Dios, del amor de Dios, y que es la novedad por excelencia del cristianismo. El Regnum Christi está llamado a promover, a vivir, a practicar las obras de misericordia corporales y espirituales, que el Papa Francisco en la bula Misericordiae Vultus nos recuerda en el número 15 cuáles son esas obras corporales, esas obras de misericordia corporales, esas obras de misericordia espirituales que hay que vivir y practicar y que vienen de alguna manera a coronar, a embellecer, a completar todo ese reino de Cristo, esa evangelización de la sociedad, esa gratuidad de la caridad. La fe ha de mover a las obras de caridad. Como ven, estos 7 horizontes parten de la fe, culminan en la caridad, en la misericordia, son todo un dinamismo por el cual corre el amor cristiano hasta culminar en estas obras de misericordia. Establecer una sociedad justa ha de ser el camino para liberar la caridad, para que la caridad pueda expresarse de un modo más pleno, para abrir el campo a las obras de misericordia, las cuales son siempre posibles, incluso aun cuando no llegue todavía a haber una justicia social. Las obras de caridad las podemos practicar desde ya, desde cualquier momento, y son expresión inequívoca de la presencia del amor de Dios, de la presencia de ese reino que tiene que ir generando transformación. Por lo tanto, este número 11 nos presenta no 7 compartimentos estancos, no 7 sectores aislados en los cuales desarrollar nuestros apostolados y que cada uno tiene que escoger uno de esos sectores. En realidad, las obras apostólicas del Regnum Christi lo que hacen es impulsar este dinamismo apostólico en estos 7 horizontes, que algunas obras pongan más hincapié y puedan de algún modo hacer referencia más directa a uno de estos horizontes, a la promoción de la familia, a la formación de la niñez, a la justicia social, a la evangelización de un sector profesional, bien, pero están insertas siempre en este proceso evangelizador de los hombres y de la sociedad, y entonces es muy importante que tengamos siempre en nuestra perspectiva esta visión amplia de transformación cristiana, de establecimiento del reino de Cristo en la sociedad, y sepamos que con nuestras obras concretas, respondiendo a esas necesidades de nuestros ámbitos de vida en estas líneas, en esta línea, estamos abriendo el campo al amor de Dios en el mundo y a que se vaya transformando la sociedad. También nos ayuda mucho este dinamismo, estos pasos, este proceso evangelizador, a reconocer que en el Regnum Christi participamos todos de una misión común y que lo que hacen unos miembros trabajando en una obra apostólica concreta nos enriquece a todos, porque están contribuyendo a este único dinamismo evangelizador en el que todos convergemos, en el que todos hacemos sinergia, en el que todos buscamos colaborar, ¿no? Con la fuerza del Espíritu Santo y a su vez pues con toda la comunidad eclesial, con toda la Iglesia, porque el proceso evangelizador es de todos, de toda la Iglesia, bien, el Regnum Christi subraya, digamos, estos 7 círculos concéntricos en este horizonte evangelizador que podrían subdividirse en más o podrían subrayarse otros intermedios, etcétera, pero bueno, estos son los que el movimiento en ese ideal de evangelizar el hombre y la sociedad pues está fundamentalmente subrayando. Por lo tanto, concluimos, debemos partir de la fe, una fe que culmina en la misericordia, pasando a través de la educación en la fe de las personas hasta su plenitud vocacional, de manera que desde la familia y ejerciendo la profesión, evangelicemos la sociedad en todos los sectores y su misma cultura, aspirando no menos que a la justicia social en su conjunto, la cual necesita de la misericordia para hacer presente en este mundo el reino de Dios, que es la civilización del amor a gloria suya y bien integral de todos, ¿no? De la fe a la misericordia. Y si nos fijamos al revés, desde la misericordia hacia el corazón transformador de la fe, pues debemos
tener nuestra mirada puesta, sí, en el horizonte más amplio de la misericordia y aplicarnos a la práctica de sus obras, pero desde una misericordia auténtica fundada sobre la justicia, que comprende de manera orgánica las realidades sociales, las cuales evangelizan con el compromiso personal y comunitario de cristianos maduros y plenos en su vocación, que han hecho vida a la fe que nos propone la revelación. Bueno, pues muchas gracias. Aquí termino, quedan poquitos minutos, pero para alguna pregunta, si han enviado ustedes alguna pregunta, alguna observación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Emilio. Creo que ha sido información bastante buena. Yo tomaba nota de todo lo que ibas anotando, porque es muy bonito ver cómo el Regnum Christi sí ha estado respondiendo a esta inquietud de la Iglesia de salir a evangelizar y con la pasión que nos manda el Papa Francisco. Y sí nos hicieron una pregunta en el chat. Preguntan si podrías ahondar un poco en la idea de la cultura como alma de la sociedad. Bueno, muy interesante. Pues esto nos remite desde luego a todo el concepto de la inculturación de la fe. La inculturación de la fe. La fe que tiene que hacerse cultura y luego la cultura que efectivamente anima toda la sociedad, porque la cultura genera una mentalidad de la cual participan las personas que componen una sociedad y permite reconocer unos valores humanizadores de una sociedad, unos valores que se expresan a través de determinadas manifestaciones en los distintos campos de la vida, manifestaciones que van desde el modo de vestir hasta el modo de hablar, hasta el modo de relacionarse, el modo de trabajar, el modo de cultivar el arte, el modo de buscar la promoción del bien común de todos, ¿no? Entonces, la cultura al final, aquí habría que ir mucho a Gaudium et Spes 53 para entender el concepto de cultura tal como pues, la Iglesia lo entiende, la cultura capaz de impulsar una sociedad más humana, que tiene unos valores que responden a la universalidad del ser humano, a los valores comunes de la naturaleza humana, y cómo luego cada sociedad desarrolla una cultura propia, específica, porque cultivando esos valores en su propia historia, en sus propias circunstancias, pues va a enfatizar y a desarrollar particularmente distintos rasgos. Cuando la fe se introduce allí, en esa cultura, cuando esa cultura acoge esa fe, pues entonces la fe cristiana comienza a ser también entonces motor de generación de instituciones sociales, de costumbres sociales, de maneras de comportarse, de proyectos comunes, ¿no? Y claro, todo eso contribuye muchísimo pues, al desarrollo de la dignidad de las personas humanas, el respeto del bien común, la vivencia al final de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entonces, aquí hay un magisterio muy interesante sobre inculturación del Papa Juan Pablo II, que partía también del Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, igual que el Papa Francisco. El Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, donde él hablaba que ese divorcio entre fe y cultura era el drama de nuestra época, decía Pablo VI. Y luego Juan Pablo II explica muy bien, por ejemplo, en distintas obras suyas, ya hablo desde Catequesis Tradendae, habla de inculturación de la fe, pero luego también en Redentoris Missio, y luego en las exhortaciones apostólicas sobre los distintos continentes, por ejemplo en la de Asia, bastante, explica muy bien cuáles son los 6 rasgos de la inculturación de la fe y luego, por supuesto, esta fe cómo se hace vida a través de las instituciones sociales. Muchas gracias, Emilio. Y tenemos otra duda, que nos dice que, según tu opinión, sientes que en el Regnum Christi se está generando una transformación de la sociedad a hacerla más justa, y en qué medida se está llegando a las personas más necesitadas. Gracias. Sí, pues el Regnum Christi, como toda la Iglesia, estará siempre en camino, ¿no? Estamos siempre en camino. Y es muy importante darse cuenta
que se evangeliza evangelizándose, convirtiéndose. El cristiano transforma transformándose. Cristo nos salvó haciéndose hombre y compartiendo nuestra suerte y sufriendo por nosotros. El cristiano colabora con Cristo participando también de esa representación vicaria de Cristo, en ese sentido de expiación, de reparación, de hacerse solidario, buen samaritano con el hombre que sufre, como Cristo se hizo buen samaritano con todos nosotros, y haciéndose hombre y sufriendo por nosotros, convirtiéndose Él en hombre, nos salvó y nos hizo a nosotros hijos de Dios, hijos de Dios. Y el cristiano transforma el mundo, convierte a los demás, convirtiéndose Él, transformándose Él. Esto es un principio muy importante que también el Papa Francisco ha recordado, y es un principio fundamental en toda la doctrina social y en el apostolado de la Iglesia. En la medida que nosotros nos transformemos y busquemos vivir en nuestra vida personal más el querer de Dios, en medida que nos santifiquemos, en la medida en que seamos más según el querer de Dios, vamos también a hacer mayor bien a nuestro alrededor y en el mundo. El Regnum Christi está comprometido, desde luego, como toda la Iglesia, en esa opción preferencial por los pobres, por los más necesitados, porque, como en Fratelli Tutti el Papa Francisco insiste mucho, el compromiso por el bien común, si es auténtico, tiene que ser un compromiso desde los más necesitados, porque es un bien común, es un bien para todos. Si creemos que el Evangelio, que el reino de Cristo es para todos, pues tenemos que comenzar por los más excluidos. Esos necesitados son necesitados de Dios, que no son solo los necesitados de pan material, sino necesitados de Dios en todos los sentidos. Los que están más excluidos de esa salvación, de esa plenitud que Cristo vino a traer a los hombres, de esa dignidad de los hijos de Dios. Lo que más nos excluye de la dignidad de los hijos de Dios es el pecado. Y eso es la exclusión más brutal que hay. Pero ese pecado tiene consecuencias muy concretas y heridas muy concretas en la sociedad. Y se manifiesta también en estructuras de pecado y en situaciones muy dolorosas en que el cristiano tiene que tomar también ese dolor del mundo, participarlo y buscar, desde luego, dar una respuesta solidaria y comprometida de transformación social. El Regnum Christi lo está haciendo, sin ninguna duda. Tenemos cada vez más, y en los últimos años se está viendo mucho, apostolados también de gran compromiso social. Todo esto depende mucho también de la iniciativa de cada equipo, de la iniciativa de cada sección, de la lectura cristiana de la realidad y con ojos de apóstoles que cada uno hace, y del compromiso que a través de su vida ordinaria, en su familia, en su profesión, realiza, ¿no?, de transformación. El apostolado principal es el de las 24 horas, el de nuestra vida ordinaria, donde nos jugamos la verdad transformadora y evangelizadora de nuestro apostolado. Pero eso sí, con una mirada amplia, grande, sabiendo que todos somos hermanos y por lo tanto que nos permite ver al hermano necesitado cerca de nosotros y salirle a su encuentro. Entonces, bueno, yo conozco más la realidad de España, allí se está desarrollando mucho a través actualmente de la Fundación Altius, fundamentalmente, pues las ayudas, ha habido muchas ayudas también ahora, por ejemplo, con motivo de la guerra de Ucrania, a ucranianos, y hay muchas iniciativas también. Desde luego tenemos el Cristo de la calle, ese juventud misionera que va al encuentro de los necesitados en las calles de la ciudad a darles ayuda alimenticia, pero también evangelio, compañía, en fin. Hay distintos proyectos solidarios, los hay muchos también aquí, desde luego en México y en muchas partes. Yo creo que es todo un camino, es un camino que tenemos que hacer y en el cual estamos, por supuesto, comprometidos. El reino de Cristo es para todos. Pues muchas gracias, Emilio. Un gusto escucharte, que nos compartieras un poco sobre este dinamismo evangelizado en el Regnum Christi.
Gracias a todos los que nos acompañaron. Y pues, si gustas cerrar con una oración, ya para concluir nuestro webinar. Te lo Pues agradecemos. muchas gracias. Gracias Muchas a gracias, ti. sí. Bueno, pues te damos gracias, Dios Padre, que nos has regalado a tu Hijo Jesucristo, hermano nuestro, solidario con nuestra carne humana, que lleva en sus llagas nuestras heridas, que nos ha donado a través de su pasión y resurrección tu amor, el Espíritu Santo, que sale a nuestro encuentro todos los días, que vivifica a la Iglesia entera, que vivifica nuestros equipos, nuestras comunidades, nuestras secciones, nuestras localidades, que nos mueve a ver con ojos de verdad, con la razón y la fe el mundo. Envíanos este Espíritu, que sepamos acogerlo como María, que María, imagen de la Iglesia entera, que acoge este amor tuyo, este Espíritu, y que con él, llena del Espíritu Santo, sale al mundo, al encuentro de Santa Isabel, por todos los caminos del mundo, a llevar el Evangelio. Concédenos que estos meses de discernimiento apostólico de la realidad, en que con la ayuda del material que nos ha llegado de la Dirección General, pues todas las localidades, equipos, comunidades podamos ir realizando esa transformación de nuestros propios corazones, de nuestras propias personas, de nuestras propias vidas particulares, para también desde allí poder leer las necesidades de nuestro alrededor, esas necesidades de Cristo, de evangelización que tiene el mundo, y respondamos con generosidad, porque es un privilegio y te agradecemos de corazón que quieras contar con nosotros, que somos tan pobres, tan pequeños, quieras contar con nosotros para hacer de este mundo un mundo digno de los hijos de Dios, en el que todo contribuya a darle gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y gracias, Emilio.